Estamos muy familiarizados con la definición de fe que encontramos en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice: ahora la fe es la sustancia de las cosas que se ven, la evidencia de las cosas no vistas. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta de la fe, que la fe no es estática. La fe está cambiando constantemente, sea que se debilita en nuestra vida o sea que se fortalece o crece, sea que disminuye por la falta de ejercitarla, o sea que a medida que la ejercitamos, la fe se fortalece y va creciendo en nosotros. Una señal de madurez en la vida espiritual y en la vida cristiana es el nivel de fe que tenemos. En medida que aprendemos a confiar más y más en el Señor, que aprendemos a recibir de Él sus promesas, a medida que aprendemos a vivir la vida diaria sin tener todas las cosas a nuestra vista o a nuestra mano, entonces nuestra fe se va fortaleciendo. En el pasaje que leímos, nos enseña que en primer lugar la fe se fortalece en medio de las preocupaciones. Téngalo en cuenta. La fe se fortalece en medio de las preocupaciones. Abraham tenía sus preocupaciones. Estaba en este mundo, Dios le había dado promesas y no tenía un hijo. Estaba preocupado. ¿Quién será el que va a heredar? ¿Quién será el que va a seguir mis pisadas cuando yo ya no esté? Y cuando estaba en esas luchas, viene un recordatorio de Dios. En primer lugar, Dios le dice: yo soy Jehová. Dios le recuerda a Abraham quién es él. Le dice: Abraham, yo soy Jehová. Y la palabra Jehová significa el que existe por sí mismo. En otras palabras, la definición que estamos acostumbrados es el que no tiene principio ni tendrá fin. El que es, el que era, el que ha sido y el que será. Esa es una definición para Jehová. Y dice: yo soy, le dice, se identifica con Abraham. Yo soy el que siempre he estado, le dice a Abraham. Tenemos a veces la tendencia a olvidar que no estamos solos. Y tenemos la tendencia a olvidar que Dios está en control de los acontecimientos de nuestra vida. Es bueno que en esos momentos, cuando estamos en esa especie de incredulidad, recordemos que Jehová Dios, nuestro Dios, es antes, ahora y siempre. Jehová Dios, el que siempre ha estado, el que siempre ha existido. Ahora, cuando en este caso, para Abraham, que no tenía un hijo, que su esposa era estéril, para Abraham eso era algo muy difícil, porque absolutamente él no podía hacer nada. Y hay situaciones, ¿no es cierto?, en sus vidas y en nuestras vidas, cuando no podemos hacer absolutamente nada. Se acabó, no podemos hacer nada. Sin embargo, la promesa de Dios está en Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Eso es bueno recordarlo, que lo que le preocupa a usted, que su necesidad, que eso que le ha estado
molestando por un día o por semanas o por mucho tiempo. Eso está en las manos de Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En Hebreos 13:5 dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, y aquí está el remedio para la preocupación: no te dejaré ni te desampararé. Esa no fue una sola promesa para Abraham o para Isaac, para Jacob, para el apóstol Pablo. Si esa promesa está en la palabra de Dios, es porque es para usted y es para mí. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le estaba dando le estaba confirmando a Abraham su fe, presentándose a sí mismo como el que tiene todo poder, el que ha sido, el que es y el que cumple lo que promete. Y en esta mañana el Señor se nos presenta de esa manera. Se nos presenta como el que es, el que ha sido y el que será, el que no cambia. Ese es nuestro Dios. Pero no solamente eso, porque el problema con los dioses egipcios eran que eran sordos y ciegos. Por eso Agar se sorprendió cuando Dios le habló y dijo, uy, Él me ve y Él me oye. Entonces, no es solamente ese, sino que Dios tiene poder. Los indígenas, los curipacos y muchas de las tribus, ahí esa parte de Colombia, hablaban de dos dioses. Que una mujer estaba en el mundo sola y en una ocasión encontró como una matica, salieron dos grillos y de los dos grillos se formaron dos dioses. Y ella le puso un nombre a uno, el que todo lo puede hacer y el que lo sabe todo. Así pensaban, o así pensaban los indígenas, y todavía algunos que no conocen al Señor piensan en eso. Pero aquí está la palabra de Dios presentándose a nosotros en esta mañana como el yo soy, el que tiene todo poder. Pero también enseguida Dios le da a conocer a Abraham su plan. Le dice, te he traído aquí para darte a heredar esta tierra. Dios tenía un plan para Abraham, para darte, te saqué de Ur de los Caldeos, no para que seas errante, no para que fueras pobre, no para que fueras el hazmerreír de todos los pueblos vecinos, sino para darte a heredar esta tierra donde habitan los amorreos. Dios tiene ese plan, un plan para nosotros. A veces solamente a través de los años lo vamos descubriendo, pero cuando miramos atrás quedamos asombrados de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que Dios hace en el presente, y eso nos fortalece para que tengamos confianza en lo que Dios hará en el futuro, para darte a heredar esta tierra. Dios tiene para cada uno de ustedes bendiciones. Cuando Pablo oraba diciendo, bendito sea el Dios y Padre celestial de nuestro Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿sabía usted eso? Que Dios ya le ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso
tranquilamente nosotros podemos decir que somos los benditos de Dios, los bendecidos de Jehová. Esa es la realidad de la palabra. Y esas bendiciones para darnos a heredar la tierra. Y Abraham no se queda callado. Abraham no se queda callado. Le hace una pregunta al Señor. ¿En qué conoceré que he de heredar esta tierra? ¿Será que Abraham dudaba? Puede ser. Miraba su situación. Ya viejo, su esposa vieja, no tenía hijos. Incredulidad. Tal vez sí, un poquito de incredulidad. Pero en el fondo, lo que él quería era conocer más de la propuesta de Dios. Conocer más de lo que Dios quería hacer por él. Eso fue lo que le sucedió a Tomás. Cuando Tomás llegó al aposento alto y le encontró a sus compañeros reunidos, entonces le contaron, el Señor resucitó, Tomás. Si no lo viere con mis ojos, metiere mi dedo y hiciera esto, no creeré. Bueno, más tarde Tomás recibió la confirmación del mismo Señor. María, cuando le dijeron que estaría encinta y daría a luz el Salvador, pensó, ¿cómo será esto? Pero Dios tiene siempre una respuesta, mis hermanos. Dios nos muestra a poco la revelación de su plan. Dios nos muestra su poder y Dios nos señala siempre por su palabra lo que Él es, que no puede cambiar. Piense en cuántas veces el poder de Dios se ha revelado a su favor. Piense también en cuántas veces usted a través de la palabra va descubriendo más y más de la persona de Dios. Dios está ahí en su palabra. Y a medida que nosotros la estudiamos, la meditamos, Él se nos va revelando. No solamente deja de ser una palabra en la Biblia para ser una persona, un ser vivo y todopoderoso. ¿En qué conoceré? Abraham quería saber. Entonces, cuando Abraham hace esta pregunta, nos da otra lección. Que la fe madura en medio de los desafíos. Le pregunta a Dios, ¿en qué voy a conocer? Y Dios le coge, como decimos nosotros, le coge la flota. ¿Quiere saber? Entonces le dice a Abraham, prepara los animales. ¿Cuáles animales? Un becerro de 3 años, un macho cabrío de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Es que esa era la costumbre en los tiempos antes. Cuando alguien se comprometía, cuando alguien hacía un negocio o hacía un pacto, para darle seguridad a ese pacto, decían, traigamos los animales. Y traían una cabra, un carnero, una tórtola, un becerro. Y los partían por la mitad. Y ponían cada mitad a un lado y mientras tanto la sangre iba corriendo. Y el que se comprometía a algo, el que estaba tomando ese compromiso, caminaba por entre la sangre de los animales, diciendo, así me hagan a mí, como le hicieron a estos animales, si yo no cumplo lo que prometí. Y usted se da cuenta de la grandeza de nuestro Dios, de su maravillosa condescendencia con Abraham. Le dice, Abraham, trae los animales. Y Abraham sabía lo que tenía que hacer. Tenía que partirlos, poner la mitad de cada uno de esos a un lado, la sangre corriendo ahí en una hondonada.
Y dice la palabra de Dios que de repente Abraham está viendo que el Señor camina por entre esos animales, por entre la sangre de esos animales. Y Dios le manda este mensaje a Abraham, que a mí me hagan como tú has hecho con estos animales, si yo no cumplo lo que te prometí. Dios le promete a Abraham protección. Mientras Abraham estaba mirando esos animales, los buitres venían intentando comerse la carne de esos animales. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Abraham tenía que espantar. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham tenía que espantarlas. Así pasa. Recibimos promesas de la palabra de Dios. Recibimos la seguridad de que Dios hará algo, que vamos en un camino de fe y van a llegar los buitres, el buitre de la duda, los de la duda, los buitres de los que se burlan de usted por seguir una fe, los buitres de los que ponen en tela de juicio la palabra de Dios y dicen, ese es un libro más, solamente. ¿Por qué va a creer en algo eso? ¿Y cuál es su deber? Hacer lo que Abraham hizo, espantar esos buitres. Y cuando venga a su mente la duda o a su corazón la duda de que quién sabe si Dios cumplirá lo que me ha prometido, o quién sabe si Dios hará conmigo, quién sabe si Dios tiene un plan para mi vida, espante eso y confíe en el Señor. Entonces Abraham había preparado el sacrificio. Abraham estaba protegiendo ese sacrificio y el Señor no aparece sino hasta que la oscuridad ha caído. A veces, como les decía, Dios nos hace esperar y eso fortalece nuestra fe. En tercer lugar, nuestra fe se confirma por la oscuridad. Se confirma por el Señor. Nuestra fe es confirmada por el Señor. O el Señor confirma nuestra fe. Mas a la caída del sol, dice el versículo 12, sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham estaba envuelto en una gran oscuridad. Yo creo que estaba lleno de temor. Era quién sabe a qué hora exactamente, pero dice que la oscuridad le invadió. Y a veces, mis hermanos, ¿no es cierto que en algunas circunstancias de la vida sentimos que estamos en oscuridad y pensamos, Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios? Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La oscuridad también dice que descendió tinieblas ese día. Pero era el momento cuando Dios iba a obrar. En la cruz Dios estaba obrando nuestra salvación. No había otra manera, sino que Jesús muriera en la cruz por nosotros. A veces pasamos por épocas oscuras, pero debemos recordar que el Señor siempre está con nosotros. En la palabra de Dios encontramos la historia de personas que casi todos los personajes bíblicos pasaron por estos tiempos
de lucha o de oscuridad. Los 3 hebreos en el tiempo de Nabucodonosor. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús murió y estaba sepultado, esos 2 días fueron terribles, fueron los días de oscuridad para ellos. El maestro ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Daniel pasó por ese tiempo de oscuridad. Noé también estuvo en ese tiempo de oscuridad, cuando aparentemente no había una respuesta de Dios, pero Noé siguió siendo el pregonero de justicia. Dios destruirá, arrepiéntanse. Entonces nuestro Dios le da los detalles. Dice, durante el tiempo de la oscuridad, Dios viene donde estaba Abraham para contarle los detalles de su plan. Y en el versículo 10 dice, entonces le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra ajena y servirá allí a los de allí y serán por ellos afligidos durante 400 años. Qué promesa, ¿no? Uno no entiende al Señor. Y Abraham, pues para mí si me dicen ese, pues es bueno, pero al mismo tiempo es muy duro, ¿no es cierto? Dice, ten por cierto que tu simiente será peregrina en la tierra que es de ellos, en esta tierra, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Serán afligidos es que Dios tiene sus planes. Uno piensa, qué manera tan terrible de Dios tratar con ese pueblo, ¿no? Y a veces nos sorprendemos cuando hay pequeñas dificultades o enfermedades o escasez. Qué manera de tratar el Señor con nosotros. Pero es que Dios quería formar un carácter en ese pueblo de Israel. Y en la medida que aceptamos la intervención de Dios en nuestra vida, en esa misma medida nuestro carácter se va transformando, nuestra fe se va fortaleciendo. Dios le dio promesa a Abraham para sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí esta mañana? Muchos. Bueno, es bueno que usted reclame promesas de Dios para sus hijos. ¿Cuántos han reclamado promesas de Dios para sus hijos? Yo reclamo. Para mis nietos también. Yo reclamo promesas cuando yo oro. Si estoy leyendo la palabra de Dios y me da una promesa, yo digo, Señor, esto también es para mis hijos y para mis nietos. Y así Dios lo hará. No podemos ser egoístas y querer esas promesas solamente para nosotros. Debemos reclamar las promesas para nuestros descendientes también. Y también Dios le dice algo a Abraham: yo soy un Dios paciente. Cuando vemos la injusticia, cuando vemos la corrupción, en estos días han salido esos escándalos de corrupción en la prensa. Eso no es nada nuevo, eso siempre ha sido así, desde el tiempo de la patria boba. Eso siempre ha sido así. Pero cuando vemos esas cosas, tratamos de impacientarnos. Pero no. Es que Dios permite eso porque tiene paciencia. Mire lo que dice en Génesis 15. Dice así: y en la 4ª generación volverán aquí, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. Hasta que Dios está teniendo paciencia con los que afligen a Colombia. Dios está teniendo paciencia. Dios está dando una oportunidad para que todos escuchen su palabra y para que todos vengan al arrepentimiento. Pero cuando Dios decida, vendrá el juicio también. Para terminar, le hago una pregunta. ¿Cómo es su fe? ¿Su fe está madurando
en medio de las preocupaciones de la vida diaria, preocupaciones por el futuro. Está siendo desafiada su fe, como fue desafiada la fe de Abraham. Cuando Dios pide que usted dé un paso adelante, que usted tome una decisión, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Y también espere la confirmación. Si Dios no le ha confirmado su paso de fe, espere esa confirmación. Pero recuerde que las promesas de Dios y los planes de Dios no solamente nos afectan a nosotros, pero afectan a nuestros hijos, y también es una manera como Dios muestra paciencia para los que todavía no se han arrepentido. Haga una decisión esta mañana, que puedo confiar en el Señor. Vamos a cantar esa canción, puedo confiar en el Señor. Puestos en pie, por favor. Tal vez, bueno, algunos de ustedes tienen necesidades, tienen peticiones delante del Señor. Ya hemos orado, pero por ejemplo nuestro hermano René Sandoval tiene una petición puntual. Venga, hermano. Los médicos le han dicho que está perdiendo la visión del ojo izquierdo derecho. Entonces vamos a orar por él. La hermana Gladys está agobiada por la mamá. Venga, Gladys, vamos a orar por eso también. ¿Y hay alguno más que quiere poner su petición delante del Señor? Siga, hermana. ¿Cuál es su petición?
Dígaselo a la congregación. Que Dios me ayude a mí en mis dificultades que estoy pasando en este momento con mi salud, en mi trabajo y en las dificultades que tiene mi mamá en su vejez, porque yo no tengo cómo tenerla y mis hermanos están pensando en dejarla en un ancianato. Para mí es muy difícil esta situación, pero yo pongo todo en manos de Dios, que Él obre en nosotros. Amén. ¿Ustedes le van a apoyar a ella? ¿Alguien más? Siga, hermano. ¿No le? Dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones. Denle el micrófono. Buenos días, hermanos. Mi petición es por mi salud. Tengo un problema en mi boca hace días y eso me ha causado bastante malestar. Entonces les pido oración por mi salud. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Manuela y bueno, a mi prima le acaban de descubrir lupus y acaba de perder un pulmón, entonces esa es mi petición. ¿Cómo se llama tu prima? Daniela Mota. Daniela Mota. Mota, muy bien. No sé si hay alguien más. Normalmente, hoy siento que debo hacer esa invitación. Normalmente no hago así, pero hoy siento eso. Muy bien. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Y tú dices, sean conocidas vuestras peticiones. Y tú tienes cuidado de esas peticiones. Entonces, esta mañana, tu hijo René está afligido por esta novedad en su ojo. Pedimos tu intervención a favor de él. De la misma manera que tú interveniste en la vida de tus apóstoles y de tantas personas que encontramos en la Biblia. Pedimos tu gracia para él. Repita su petición. Dígasela al Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana yo vengo a ti con esta dificultad, Señor. Los médicos especialistas me dicen que es una glositis, Señor, y que es muy doloroso y muy demorado, pero esto es muy complicado, Señor. Para mí me ha quitado mucha fuerza física y yo te pido, Señor, que tú me sanes. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Órate. Señor, ponemos en tus manos a Daniela y a toda su familia, Dios. Y sabemos que ha sido muy difícil para ellos tomar noticia, Dios, pero sé tú intercediendo por su salud. Ora. Gracias. Damos gracias, Padre, porque tú escuchas nuestro clamor, conoces nuestra necesidad y como tú le dijiste a esa persona cuando tú estabas, como creíste, así te se ha hecho. Es lo que reclamo para mis hermanos y hermanas esta mañana, que de la manera como han puesto su confianza en ti, así también tú obres a favor de ellos, para la gloria tuya, Señor. Damos gracias por este día, por el tiempo de adoración. Damos gracias porque eres real, eres poderoso y eres verdadero. Y por eso, Señor,
A ti pertenece la alabanza, a tu Hijo Jesús, la gloria también, y a tu Espíritu Santo. En el nombre de Él es que nosotros oramos. Gracias, pues. Gracias, pueden sentarse. Vamos a terminar con una canción. ¿Cuál? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Padre, en esta mañana hemos proclamado de tu poder, hemos proclamado de tu gracia y también hemos proclamado de tu fidelidad para con nosotros. Hemos proclamado tu palabra y tú nos has dado tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Pero también, Señor, en esta mañana queremos orar por los familiares de nuestra hermana Janet Benjar, que pasó a estar en tu presencia. Te damos las gracias por la vida de esta mujer que te sirvió tantos años aquí en Colombia. Sentimos la tristeza de su partida, pero también el gozo de saber que está gozándose contigo. Muchas gracias, Padre. Y ahora yo te pido que el amor tuyo, que la gracia tuya, Señor Jesús, y que el poder del Espíritu Santo de Dios nos dirija hoy y siempre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.